Papa. De modo que el Papa ve la unidad italiana como un obstáculo a su poder temporal y por ello el papado es reticente o se opone a esa unidad italiana. El primero de estos tres papas es Pío IX o Pío IX. Giovanni Maria Mastai Ferretti era de origen aristocrático, formaba parte de la aristocracia romana y es el papa que ha gobernado la iglesia por más tiempo, son prácticamente 32 años, entre 1846 y 1878. Cuando el Papa Pío IX llega al poder en 1846, es considerado como un hombre más o menos progresista, hasta simpatizante de cierto liberalismo. Pero eso se pone a prueba en la Revolución de 1848. Ese año estalla la revolución en toda Europa y por supuesto la revolución llega a Italia. El Papa trata de conciliar con el sector más moderado de los republicanos, pero quienes terminan dominando el proceso son justamente los republicanos más radicales. Allí el Papa decide entonces huir de Roma, se escapa, se va a Gaeta y al reino de Nápoles y regresa poco después apoyado por las monarquías reaccionarias que han derrotado la revolución de 1848, apoyado por Francia, apoyado por Austria sobre todo y apoyado también por España, donde ni siquiera ha habido revolución. A partir de allí, su papado es un papado profundamente reaccionario, cuyo objetivo central es oponerse a la unidad italiana, oponerse al liberalismo, oponerse a toda forma de democracia. Pero al mismo tiempo, Pío IX intenta, y lo logra, fortalecer el poder papal. Fortalecer el poder papal significa darle mucho mayor peso a su persona como papa y a la autocracia papal que él representa. Y lo va a lograr haciendo aprobar dos dogmas que son dogmas religiosos, por supuesto, pero que tienen un claro contenido político. En 1854 va a ser aprobar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que más allá de ser un dogma religioso era un tema delicado, problemático, que tenía mucha resistencia en la iglesia, muchos papas habían temido aprobarlo, y él, como una prueba de fuerza personal, lo logra y lo impone ese año de 1854. Y en 1870 el Papa convoca al primer Concilio Vaticano I en Roma, con la finalidad de hacer aprobar la infalibilidad papal. El Papa se convierte a partir de entonces en alguien infalible porque expresa la voluntad de Dios, algo que ningún otro Papa tampoco se había atrevido a hacer. Se trata, por supuesto, de la infalibilidad papal ex cátedra, es decir, cuando el Papa habla de dogma sentado en la supuesta silla de Pedro. Pero para un católico corriente esa distinción es demasiado sutil y se trata justamente de que cada vez que habla el Papa está expresando la opinión de Dios y por tanto es infalible. Ahora, lo más importante, lo que más interesa del Papa Pío IX es su posición clara frente a la democracia, frente al liberalismo, frente a la separación de la Iglesia y del Estado, que se expresa en un documento, una encíclica que el Papa promulga en 1864, que se llama Quanta Cura, es decir, cuánta preocupación, y que contiene, que es una declaración de principios contra el liberalismo y contra la democracia, pero que contiene anexo un documento llamado el Syllabus, o Syllabus Errorum, que es una lista de 80 proposiciones que la Iglesia condena de manera absoluta y rotunda. Yo tengo aquí el Syllabus y voy a resumirle rápidamente. Las principales son: el Papa condena todo lo que ponga en peligro la fe cristiana, toda forma de racionalismo, obliga a la inteligencia a someterse a la fe, al magisterio de la Iglesia. El Papa condena hablar de incompatibilidad entre la fe y la razón, porque la razón debe someterse a la fe. Condena todo intento de separar Iglesia y Estado, que deben estar unidos como alma y cuerpo, siendo la Iglesia el alma y el Estado el cuerpo, y por supuesto el alma dominando al cuerpo. Los derechos de la Iglesia son de origen divino, son anteriores, superiores a los del Estado y son independientes de él. El Papa señala que la religión católica tiene que ser la religión del Estado y condena, por tanto, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, la libertad de conciencia. Y llega hasta decir que la Iglesia católica y el Papa no pueden conciliarse con el progreso, ni con la cultura moderna, ni con el liberalismo, al que considera enemigo principal. A los católicos se les prohíbe ser liberales o votar por los liberales. Y hasta es mejor que no voten, porque la Iglesia condena la democracia como una institución perversa. Esto es una verdadera joya documental. Al Papa Pío IX, que muere en 1878, le sucede Gioacchino Pecci, que se hace llamar León XIII.
Después de Pío IX, cualquier papa podía pasar por moderado, por tolerante, y en efecto León XIII es un papa bastante conciliador, de un estilo bastante diferente, pero en el fondo defiende los mismos intereses y las mismas posiciones. El Papa León XIII es conocido, recordado sobre todo por una famosa encíclica de 1891 que es De Rerum Novarum. Allí el Papa, que se ha venido dando cuenta de que la propuesta de que los cristianos no voten, no participen en la política, es una propuesta contraproducente, porque está generando que la mayor parte de los católicos, sobre todo los trabajadores, se inclinen hacia las fuerzas más bien revolucionarias. El Papa quiere revertir ese proceso y lo que intenta entonces con esta encíclica es denunciar las violencias y las injusticias del capitalismo, la situación miserable de los trabajadores. Pero lo que propone es fundamentalmente organizar sindicatos, siempre que sean sindicatos católicos, para que la Iglesia los controle, y fundamentalmente hay una condena de la separación de la Iglesia y el Estado, una condena de la libertad de pensamiento, una condena de la laicidad y sobre todo una condena del socialismo y del marxismo. El tercero de estos papas, que gobierna desde 1903 a 1910, es el Papa Pío X. El Papa Pío X, Giuseppe Sarto, había sido patriarca de Venecia y resultó papa prácticamente por una suerte carambola, porque el emperador de Austria vetó al candidato Rampallo, que era el que tenía más apoyo. Fue un papa realmente humilde, sencillo, de mucha calidad humana, pero un hombre profundamente reaccionario, hasta demasiado reaccionario para un papa. Y su política fue exactamente la misma, incluso acentuada en muchas cosas. El Papa Pío X se enfrentó a la separación del Estado y la Iglesia en Francia, que se había aprobado finalmente en 1905 con una bula o con una encíclica vehemente Ernós en que condena rotundamente esto. Y su lucha principal fue una lucha contra lo que él llamó el modernismo, es decir, todo lo que representara modernidad, democracia, libertad, liberalismo, libertad de expresión, libertad de opinión, y se opuso con dos famosas encíclicas. La encíclica Pascendi Dominici Gregis, o sea, apacentando las ovejas del Señor, de 1907, y Sacrorum Antistitum, en la cual establece que la filosofía de la Iglesia es la escolástica medieval, es decir, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Estos fueron los tres papas que encarnaron esa lucha virulenta contra todo lo que representara libertad, representara democracia y representara liberalismo y constitucionalismo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX.